capítulo 1, versículo del 6 al 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8, y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan hoy en el templo, aquí en la primera iglesia bautista de Bakersfield. También saludamos a aquellos que nos puedan seguir a través del Facebook. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor y Dios, gracias por la oportunidad de estar en tu casa para meditar en tu palabra, la Biblia. Rogamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Llénanos de tu presencia, danos tu consejo, Señor, danos tu sabiduría. En Cristo Jesús te lo rogamos e imploramos. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos que después de la resurrección de Cristo y antes de su ascensión al cielo, por 40 días el Señor se ha aparecido a sus discípulos y les ha estado dando enseñanzas con respecto al reino de Dios. Y una de las cosas principales que les ha dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La razón por la cual dice esto es porque sin la presencia del Espíritu Santo y sin la dirección, guía, poder y autoridad del Espíritu Santo, es imposible hacer la misión de Dios. Y esto es algo que ya hemos visto en el estudio del libro de los Hechos. Pero es interesante lo que registra Lucas en esta porción de la Escritura. Acto seguido, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús que es un tanto desconcertante, es un tanto extraña y desenfocada. Y esto debe de hacernos pensar, porque lo cierto es que no podemos juzgarles a ellos porque todavía no tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, también nos arroja la lección de que a veces podemos pasar mucho tiempo con el Señor, como ellos que habían estado 3 años, haberle escuchado predicar, haber escuchado sus enseñanzas, y aún así estar desenfocados con respecto a lo que Dios quiere, manda y enseña en lo tocante a la misión y al quehacer en las cosas del reino de Dios. Es por eso que nos damos cuenta que la pregunta que ellos hacen están fuera de lugar, no tiene nada que ver con su realidad, no tiene nada que ver con la misión de Cristo, no tiene nada que ver con el futuro que viene por delante, que forma parte del plan de Dios. Esto es una alerta que nos hace ver que como iglesia podemos errar y podemos estar equivocados si no estamos en la línea correcta con Jesucristo en lo tocante a la misión. Y es por eso que en todo tiempo y en todo momento debemos de acudir a la Biblia para ser dirigidos por ello. Por eso creemos que la Biblia es la única autoridad de regla, fe y práctica y conducta para nosotros como cristianos y como iglesia. Un tren, para que funcione, tiene que ir sobre sus raíles. Y cuando estos raíles se quiebran o algo falla en los raíles, ocurre que el tren se descarrila. En este sentido, podríamos decir que los raíles son como la misión asignada por Jesucristo. Y si nosotros nos descarrilamos, perdemos el rumbo. Quiere decir que debemos ser reencarrilados nuevamente para poder cumplir con eficacia nuestro acometido. Amados hermanos, al examinar cuidadosamente esta porción de la Biblia en comparación con un sinnúmero de pasajes bíblicos, podemos decir que solo cuando se tiene una comprensión bíblica de la misión asignada por Cristo a su iglesia, es posible estar verdaderamente enfocados. Repito esto, solo cuando se tiene una comprensión bíblica de la misión asignada por Cristo a su iglesia, es posible estar verdaderamente enfocados. Ahora, ¿cuál era el problema de los discípulos? Al leer Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, encontramos que ellos tenían 2 problemas fundamentales. El primero de estos problemas
tenían un problema de comprensión con respecto a la misión de Cristo, a lo que Cristo había venido al mundo, al propósito y la razón principal por la cual el Dios de la gloria se hizo hombre y habitó de entre nosotros. Recordemos que Él había dicho con toda claridad: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, enseñando desde un comienzo de que su misión principal es salvífica. No tiene que ver con una liberación terrenal, sino con una liberación espiritual de la muerte y del pecado. Pero el tema principal de todo el mensaje y la predicación de Jesucristo no fue otro que el reino de Dios. El reino de Dios predicado por Juan el Bautista, el reino de Dios predicado por Jesús, el reino de Dios anunciado por los 70 y el reino de Dios que debía de ser proclamado hasta que Jesucristo viniera por segunda vez. Él todo el tiempo de su ministerio había estado hablando del reino. De hecho, debemos tener presente y recordar que en determinado momento la gente quiso hacer a Jesús rey. Y dice la Biblia que Él se apartó de ellos porque le querían hacer rey. Y es que Jesús nunca persiguió ser un rey terrenal. Jesús nunca persiguió restablecer una nación ni establecerse como un rey al estilo de David en el sentido literal de la palabra, en lo tocante al restablecimiento de un reino libre de los romanos, libre de su influencia, de su cultura, y en un restablecimiento de la ley mosaica en la plenitud de cómo fue revelada por Dios en el Sinaí. Por eso encontramos que Jesús dijo con toda claridad en determinado momento: mi reino no es de este mundo. Y es que el enfoque de Jesús estuvo en todo tiempo en el reino de Dios o reino de los cielos, como también se le puede conocer y se le puede llamar. Y sin embargo, después de 3 años con sus discípulos hablándoles del reino, después de haber muerto, después de haber resucitado, por 40 días, dice los versículos del 1 al 5, les estuvo hablando y enseñando sobre el reino de Dios. Resulta que esta gente ahora llega y le dice: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y esto nos hace ver que ellos estaban desenfocados, porque el interés de Jesús no era restablecer el reino a Israel. El interés de Jesús es traer el reino de Dios a los hombres. Ese reino que fue prometido a Adán y a Eva y que debían de extender desde el Edén, cuando Dios les dijo: creceos y multiplicaos, poblad la tierra y henchidla, y que por causa de la rebeldía y del pecado fue estorbado. Cuando Jesús se hizo hombre y habitó de entre nosotros, la Biblia dice: el reino se ha acercado. Jesús mismo dijo: el reino está entre vosotros. Y el reino viene. Y el reino debe de ser anunciado y predicado. Y tenemos a esta gente diciendo: ¿cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Y no podemos confundir, no es lo mismo el reino a Israel que el reino de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y saben qué es lo interesante, mi hermano? La única vez que en la Biblia aparece la frase el reino a Israel en este sentido está en este versículo de Hechos. En el resto del Nuevo Testamento no existe ninguna mención del reino a Israel. De hecho, Jesús nunca predicó de establecer un reino a Israel. Los apóstoles nunca predicaron de establecer el reino a Israel. El tema central del mensaje siempre fue el reino de Dios. Ellos tenían un problema de comprensión, porque después de 3 años escuchando este mensaje del reino de Dios, ellos continuaban pensando y preocupados por las cosas terrenales, por el reino a Israel. Debemos de recordar que Israel, por causa de su pecado y de su idolatría, Dios los había enviado al exilio y fue sometido a 4 imperios que fueron devastadores para ellos. Primero el imperio babilonio, luego el medo-persa, el griego, y en el momento en que se está escribiendo este libro de los Hechos, ellos están bajo el dominio del imperio romano, que aunque era muy permisivo en lo tocante a culto, era muy abusivo en cuanto a justicia social.
Por tanto, el sentimiento que existía en el pueblo judío era un sentimiento nacionalista, de independencia. También tenían un concepto de que el Mesías vendría para deshacerse del imperio romano y restablecer nuevamente la regencia del pueblo de Israel. Probablemente esa fue la razón por la que muchos terminaron decepcionados de Cristo. Probablemente esa fue la razón por la que muchos primero gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y días después están gritando, crucifícale. Porque habían asimilado que Él no venía a establecer un reino que es terrenal y humano. Y es que, amados hermanos, en honor a la verdad, el reinado de Israel, ¿cómo había terminado? En fracaso, por causa de su pecado. Y de ahí que se da la promesa de un nuevo pacto, de un Mesías ungido que vendría y traería el reino de Dios y reinaría por siempre, y que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne en los pecadores. Un reino que no se limita a una nación en específica como Israel, sino que es un reino que cumple el acometido de la promesa hecha a Abraham, donde en este Mesías serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta gente solamente están pensando en ellos, en su interés, en su nacionalismo, en su idea personal, en su criterio. Entonces ellos todavía están desenfocados. Y Jesús va a ubicarlos en tiempo y espacio y en misión. Y esto nos da la gran lección, amados hermanos. Y la lección es que tenemos que tener cuidado, porque antigüedad en las cosas del Señor no es sinónimo de enfoque. La iglesia de Jesucristo lleva 2000 años sobre la faz de la tierra. Y han sido muchas las veces en las cuales la iglesia se ha desenfocado de la misión, porque ha quitado la mira de la misión del reino de Dios para poner la mira en la solución de los problemas de la tierra, sin darse cuenta que la verdadera solución a los problemas de la tierra vienen cuando el reino de Dios llega a las almas, cuando el reino de Dios llega a los corazones. Por tanto, lo que el mundo necesita no es un paladín justiciero que libere a la gente de los males sociales. Lo que la gente necesita no es un paladín terrenal que haga valer este o aquel o el otro derecho. Lo que la gente necesita no es alguien que venga y que provea toda la comida que el mundo necesita. Y todas estas cosas son necesarias, pero por sobre todas ellas, la principal es el reino de Dios. Lo que la gente necesita es a Cristo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, la del reino, no la de los hombres, la del reino. Busca primero Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? La Biblia declara, las demás cosas serán añadidas. Por tanto, el enfoque en la misión no puede ser terrenal, sino celestial. El enfoque en la misión no puede estar fundamentado en resolver necesidades materiales humanas, sino las necesidades espirituales, las primordiales. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los reinos del mundo y pierde su alma? Y esto tiene que hacernos pensar. Los que habían reunido le preguntaron, ¿restaurarás el reino? Ellos estaban más preocupados por las cosas terrenales que las celestiales. Y lo mismo nos ocurre a veces a nosotros como creyentes y como iglesia. Nos preocupamos más por el status quo de nuestro mundo y de nuestros tiempos. Y sin darnos cuenta, el mundo que nos rodea nos arrebata, nos toma, nos controla y nos hace quitar la vista de las cosas celestiales. No olvidemos que el Señor dice en su palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, donde está Cristo sentado. O sea, la expresión Cristo sentado, Cristo entronizado, es Cristo regente, Cristo reinando. Por tanto, la vida toda del creyente y de la iglesia debe de girar en torno a el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su mensaje, no las cosas terrenales.
Las cosas terrenales van a ser ministradas en su momento a medida que obedecemos a Dios en las cosas celestiales. ¿Qué cosas había afectado la comprensión de la misión? Me pregunto. ¿Por qué 3 años con el Señor y ahora vienen con esta? Las mismas cosas que pueden afectarnos a nosotros, hermanos. Y que nos afectan sin darnos cuenta. Porque ellos no están siendo intencionales en esto. No, ellos están siendo influenciados por las corrientes de este mundo, los pensamientos del mundo, la idea imperante en la sociedad. Porque cada generación y cada época tiene una forma muy peculiar, una cosmovisión, una forma de ver la vida. Y si quitamos la mira de las cosas celestiales y nos dejamos influenciar por las ideas, criterios, filosofías del diario vivir o de nuestro tiempo, al igual que ellos podemos terminar desenfocados. Por ejemplo, ¿por qué ellos están pensando en el reino de Israel? Lo están haciendo a causa de la influencia cultural histórica, de la mentalidad teológica imperante en la sociedad religiosa de ese tiempo, donde todo el mundo creía que cuando el Mesías vendría, le daría una patada a los romanos y habría un rey de nuevo en Israel, sin la injerencia de un extranjero, de un gentil, nuevamente el sumo sacerdocio con todo su poder y su cosa. Y lo que imperaba era una mentalidad nacionalista. Estaban pasando por alto que Dios había estado hablando de que el Mesías vendría no para traer salvación solo a un grupo particular y nacional como los judíos, sino a un grupo particular de elegidos de toda tribu, nación y lengua. Porque a Abraham Dios le había dicho: serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Y Simeón había profetizado de Jesús: este niño es para luz y revelación de los judíos y los gentiles. Ellos no estaban pensando con mentalidad de reino. Les había conquistado la ideología de su tiempo y estaban pensando con mentalidad humanista, histórica, mundana. ¿Y qué dice la Biblia? No os conforméis a este siglo. Tenemos que tener cuidado. Porque si como iglesia de Cristo nos dejamos influenciar por los conceptos imperantes en la sociedad, por las ideologías de nuestro tiempo, las cuales son contrarias a la de la Escritura, porque a mí nadie me diga que aprobar matrimonios homosexuales es una buena ideología y es liberadora. No, eso es esclavizador. Y los efectos y las consecuencias las estamos viendo ya en la sociedad. A mí nadie me diga que el aborto es algo admisible ante los ojos de Dios. Eso es matar. Y Dios ha dicho: no matarás, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. No me diga usted a mí que hoy en día se defiende más los derechos de un animal que los de un neonato. No me diga a mí que es admisible el querer controlar a la gente a través de la tecnología, de la alimentación y las cosas, por traer una filosofía muy particular. No me diga usted a mí que la teoría crítica de la raza es admisible cuando lo que está generando es más conflicto entre los distintos grupos étnicos. No pacifismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos dejamos atrapar por todo esto y muchas cosas más que hay, y esas son las de nuestro tiempo, la iglesia del pasado tuvo otras ideologías, y en el futuro vendrán otras, pero donde yo quiero llegar es al punto, es que no podemos dejar que nada de esto tome el control de nosotros, porque nos llevará al desenfoque, y el desenfoque nos lleva al abandono de la misión asignada por Dios. Y eso es lo que quiere el diablo. Que usted y yo no prediquemos el reino de Dios. Que usted y yo
nos pleguemos a las ideologías de este mundo y abandonemos las verdades reveladas por Dios en su palabra con respecto a la ética y la moral del reino y con respecto al mensaje mismo del reino. Cuando el comunismo estuvo en su apogeo en la década de los 70 y de los 80 o anterior, ¿qué ocurrió? Algunos creyentes se dejaron influenciar por estas corrientes y surge la teología de la liberación y el evangelio social. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que la verdadera manera de ser libres del mal que impera en el hombre no es Jesucristo, sino liberarse de los grupos opresores que subyugan a las masas. Eso es filosofía marxista traída al cristianismo. Y esos son los que hoy están defendiendo el homosexualismo en las iglesias, y esos son los que hoy tienen mujeres pastoras, y esos son los que son liberales hoy. Y son enemigos de la fe y están destruyendo la iglesia y se han desenfocado de la misión. ¿Y por qué la Biblia nos da este ejemplo? Para que nos demos cuenta que sin darnos cuenta las ideologías, hermanos, pueden atraparnos en su ambiente. Y mientras usted y yo, gracias mi hermano, comenzamos a perder el tiempo entretenidos en esto, en aquello, en lo otro, en cómo liberar a este y cómo liberar al otro, dejamos de predicar a Cristo, dejamos de anunciar a Cristo, empezamos a pelear entre nosotros porque los criterios varían. ¿Y sabe qué es lo que termina ocurriendo? Que almas se van a una eternidad en el infierno, porque usted y yo, en vez de estar preocupados por el reino de Dios, que venga a la tierra y la anunciación de este mensaje, estamos peleando, estamos discutiendo, estamos hablando de política, estamos discutiendo la filosofía, nos estamos dejando atrapar por este mundo y dejamos de predicar. Por eso que usted ve iglesias promoviendo campañas contra esto, campañas contra lo otro, y es más un trabajo social que iglesia de Cristo. Y ojo, porque en nombre de la justicia, porque son causas malas, algunas sí, otras no. Pero a lo que yo quiero llegar es al punto de que estas cosas no son la misión de la iglesia. La iglesia enseña y educa para cómo vivir en este mundo. Pero la misión en la cual debemos estar enfrascados es en traer honra y gloria a Jesucristo al predicar su reino, al anunciar su reino, poniendo la vista en lo celestial, no en lo terrenal. Por tanto, hay que quitar la vista del Israel y ponerla en el reino de Dios. Y eso es lo que va a hacer Jesucristo con los apóstoles, cuando les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Vayan y, como diciendo, esto es lo que les toca, esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué cosa había afectado la comprensión de la misión? La mentalidad de eisegesis con respecto a la escritura y no de exégesis. ¿Qué es esto? Es cuando me acerco al texto bíblico para buscar en el texto bíblico lo que yo quiero que el texto me diga para acomodarlo a mi mentalidad. Y no cuando me acerco al texto bíblico para extraer lo que yo necesito extraer para hacer lo que Dios quiere. Y hay una diferencia muy grande. ¿Qué estaban buscando estos discípulos? Justificación para decir el reino de Israel, ¿sabe qué? A pelear contra los romanos. Igual pasa en nuestro mundo. Por eso encontramos que la gente que se deja atrapar por la filosofía del mundo siempre van a hablar de la reinterpretación de la Escritura o interpretar la Escritura acorde a nuestros tiempos. Y viene pasando desde hace años. Hace mucho tiempo en mi país, un país enemigo de la fe, recuerdo que había un programa en televisión que era un supuesto debate, que de debate no tenía nada, porque habían llevado
a 3 pastores liberales a la televisión para tratar de convencer al pueblo de cuestiones religiosas no bíblicas. Y había una supuesta pastora que cuando le preguntaron sobre el matrimonio homosexual, ¿sabe lo que dijo? Y eso me llamó la atención, y de esto estoy hablando hace 15 años atrás. Ella dijo, todo tiene su tiempo, y así como la iglesia terminó aceptando que haya mujeres pastoras, también un día veremos a los gays predicando. Pero mire qué interesante, así como un día aceptaron, porque reinterpretamos la Biblia. ¿Y qué está pasando en nuestros tiempos? Que en nombre de un falso concepto de amor, la gente se está acercando, las iglesias se están acercando al texto bíblico para buscar justificaciones de cosas que el texto bíblico no dice. Y eso lleva al desenfoque de la misión. Pero el verdadero Hijo de Dios entiende que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y como sabe que es útil para eso, se acerca a la Biblia con un corazón puesto en el cielo y dice, oh Señor, quiero hacer tu misión, quiero ser obediente a la gran comisión, quiero ser obediente a lo que me has mandado a hacer. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Con quién he de hacerlo? ¿De qué forma? ¿A dónde he de hacerlo? Y si dice, voy a la Biblia para ver las respuestas a estas cosas. Y una vez que viene la Biblia, la estudia y encuentra la respuesta, ¿qué hace? Va y adopta lo que dice la Biblia y hace lo que dice la Biblia. No lo que las corrientes de nuestros tiempos quieran. No lo que ni siquiera los miembros de la iglesia quieran. Porque ninguno de nosotros, ni como pastor, ni como miembros de la iglesia, tenemos ningún derecho a cambiar lo que Dios ha prescrito en su palabra, la Biblia. En cuanto al hacer y en cuanto al creer y en cuanto a la misión. Por eso hablamos de ir a la Biblia, interpretar la Biblia y practicar la Biblia. Porque ellas son los raíles que definen a dónde va a ir nuestro tren. Es el órgano rector de nuestra eclesiología, de nuestra misión. Recordemos que la Biblia es palabra de Dios. Y Jesús le dijo a estos apóstoles, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Sabe qué? Nos está enseñando lo siguiente. Ponga a un lado lo que tú no necesitas saber porque Dios no ha querido revelarlo. Y encárgate de las cosas que verdaderamente debes de encargarte. Que es el reino de Dios. Que es la predicación. Que es la evangelización. La mentalidad resistente a la revelación progresiva de Dios es otro de los factores que puede llevar al desenfoque. Por lo general se proyecta en resistencia a romper los moldes preestablecidos por los conceptos humanos. Moldes que no siempre son bíblicos. Y conceptos que no son bíblicos. Y cuando hablamos de estas cosas enseguida decimos, los católicos romanos, no, yo no estoy hablando de los católicos romanos. De iglesias evangélicas. Encerramos el ministerio en moldes. Porque no hemos comprendido a plenitud muchas veces los principios rectores de la misión. Voy a poner un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué es lo bíblico? ¿Tener una escuela dominical o enseñar la Biblia? La escuela dominical es una forma. Como otras tantas ha habido en la historia. La escuela dominical es reciente. En la Biblia no hay escuelas dominicales. De hecho, las escuelas dominicales ni siquiera surgieron para enseñar Biblia, enseñaron para leer, surgieron para enseñar a leer y a escribir en Inglaterra. Poco a poco fue transformándose después en un estudio bíblico, cuando se alfabetizó a la gente.
A veces decimos, oh, la manera bíblica de predicar es yendo de puerta en puerta y solo esta. No, esa es una de las formas. Pero es también en el diario vivir, es cuando tú compartes por Facebook o por las redes sociales. Estoy hablando al hecho de romper los moldes que hemos encerrado a la iglesia y adoptar principios bíblicos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los creyentes empiezan a discutir por definir qué programa o qué método utilizar en el ejercicio del ministerio, y empiezan entre ellos las opiniones y las cosas, no nos damos cuenta que en tanto y en cuanto estamos en eso, las almas se están perdiendo. Y la gente está dejando de aprender. Por ejemplo, el método histórico, el más antiguo que existe de enseñanza en la iglesia, es el de catecismo, preguntas y respuestas. Hoy nadie lo utiliza. Nadie utiliza ese método. Hay muchos métodos de enseñanzas, muchas estrategias. Y no podemos encerrar la iglesia en un molde. Hay que conservar la ortodoxia, pero también hay que ser ortoprácticos. ¿Qué es eso? Es mantener la ortodoxia de una manera práctica que se pueda llegar a la gente en el ejercicio de los ministerios conforme a la Escritura. Y Jesús es el ejemplo de ello, no siempre enseñó de la misma manera. Tenemos que aprender a romper los moldes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, dice la Biblia, tiene su hora. Recordemos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, pero hoy nos sigue hablando a través del Hijo y nos sigue guiando para establecer estrategias correctas conforme a los principios establecidos en su palabra. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Porque lo importante es hacer conocer la obra, es hacer conocer el mensaje, no el cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde hay que aprender a romper los moldes. Los moldes que sean necesarios romper, porque hay moldes que son buenos y usted no los tiene que desechar. Y estoy hablando de desechar el molde, no el contenido. Por esos cambios son necesarios. A través de los siglos, la forma de hacer el ministerio, la iglesia lo ha cambiado una y otra vez, cada vez que ha sido necesario. Y nosotros tenemos que tener una mente y un corazón abiertos, porque de lo contrario corremos el riesgo a desenfocarnos. Cuando usted iba a hacer una cirugía antiguamente del apéndice, no se hace igual a como se hace hoy. Si usted tiene dudas de lo que digo, busque a su papá o su abuelo que se hizo cirugía de apéndice hace años atrás y dígale que le enseñe la barriga, que tiene ahí un machetazo de este tamaño, aquí. Y ahora, ¿qué tenemos? 3 huequitos ahí. A mí me operaron del apéndice aquí y yo venía de mi país que está en el... Yo creo que la medicina se inventó en el siglo XV, en mi país se acaba de descubrir. Bien atrasada. 3 huequitos y yo dije, pero ¿y ya? ¿Y dónde está mi gran heridota? Yo tengo una cirugía muy grande que me hicieron cuando tenía 4 años, aquí en una pierna, y es de este tamaño. Y era por una tontera. La técnica cambió. Las técnicas cambian. Lo que no pueden cambiar son los principios, ni la doctrina. Eso permanece inamovible. Pero ¿qué está pasando con esta gente? Que Jesús les está diciendo, ya no es el reino de Israel, es el reino de Dios. Y ellos el reino de Israel. No es el reino de Israel, es el reino de Dios. Y ellos el reino de Israel. Eso les estaba llevando a la no comprensión.
Y ese puede ser nuestros problemas también en estos tiempos. Y debemos cuidarnos de ellos, hermanos. La semana que viene vamos a ver, vamos a seguir con el problema del enfoque, para después ver lo que Jesús quiere. Porque la tarea principal no es el establecimiento del reino de Israel, sino la gran comisión. Decía hace un ratito en la escuela dominical, el tiempo se me ha agotado, hace un ratito decía en la escuela dominical que por lo general siempre tomamos un versículo aislado de la gran comisión, pero la gran comisión es muy amplia. Y espero la semana que viene poder ver más acerca de la gran comisión. Por lo pronto nos vamos quedando con esto, que solo cuando se tiene una comprensión bíblica de la misión asignada por Cristo a su iglesia es posible estar verdaderamente enfocado. Que el problema de comprensión, no habían comprendido la misión, les había llevado al desenfoque. De ahí la importancia que tiene que tengamos una comprensión clara de la gran comisión, para no errar, porque si nos equivocamos en esto, todo el quehacer de la iglesia estará equivocado y el resultado es catastrófico. ¿Sabe por qué? Porque son resultados de vida o muerte. Y si la predicación del Evangelio es el medio utilizado por Dios para traer salvación y vida eterna, y resulta que el mensaje es lo que la gente debe de aceptar y creer, pero dejamos de anunciar el Evangelio o damos un mensaje equivocado, no es que la gente va a terminar en el cielo equivocado, la gente va a terminar en el infierno. Y eso se demandará de sobre nosotros. Y déjeme decirle algo, estar enfocado en la misión y alineados con la misión